Hemos invitado a dos amigos del periódico. Quiero agradecer particularmente a Susana Bejarano, que se ha desplazado hasta aquí. Gracias, Susana, por acompañarnos una vez más. Gracias, Claudia. Buenos días. Y quiero agradecer a distancia, con cariño también, a Julio, que no ha podido llegar porque creo que es víctima de un resfrío. ¿Víctima de qué, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, ¿qué tal? Víctima de un tremendo resfrío y de limitaciones de movilizarme porque tengo cosas siempre que hacer en el centro, pero esta vez sí que quería estar y no quería fallarte, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar, Julio. A la distancia nos ayuda también a entender lo que está sucediendo. Susana, ¿qué contexto tenemos que dar a los amigos que hoy nos están viendo para entender el tremendo movimiento que se ha dado ayer en Perú? A ver, en 11 años han habido 23 presidentes, ¿no? Los últimos 6 años, 6 presidentes. Creo que eso, de alguna manera, el dato nos retrata que existe una inestabilidad política peruana que las elecciones y la forma, los mecanismos de su propia democracia no están pudiendo resolver, ¿no? Es una crisis política que no está ligada a la crisis económica, ¿no? Es decir, el Perú tiene datos de crecimiento tremendamente importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no podrías ligar, digamos, y decir lo que pasa es que una sostenida crisis económica ha llevado a derivado, como en Argentina, por ejemplo, u otros países, ¿no? Donde la crisis económica precipita la crisis política. La crisis política en el Perú es estructural y yo creo que lo que ha pasado ayer es un reflejo de esa crisis estructural, abonado además con otra cosa, ¿no? Que estamos ante Pedro Castillo, primer presidente de estrato social popular en el Perú, ¿no? Presidente campesino, además reconocido él como campesino, ¿no es cierto? Lo que por supuesto generó una condición mayor, digamos, para abonar en esta crisis, ¿no? Pedro Castillo llega a una segunda, llega a una primera vuelta casi un poco de sorpresa para todos, ¿no? Tú tenías 6 candidatos que estaban más o menos con entre el 10 y el 15%. Pedro Castillo saca una pequeña ventaja, digamos, dentro de todo esto, ¿no? Y le toca empezar a hacer como alianzas políticas para ir que lo lleven y lo hagan ganar en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, que de alguna manera ella es la representación de la política vieja, la política, digamos, la élite política más dura. Ella se vuelve la representante de una élite política muy dura y que nunca ha perdido el poder en Perú, ¿no? Entonces, Pedro Castillo hace unas alianzas, digamos, creo que su presidencia de alguna manera le da una oportunidad, le da un respiro a la izquierda peruana que estaba básicamente anquilosada o sin ninguna oportunidad, luego de que a la izquierda se la vinculara con todos estos movimientos terroristas que han habido en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTK. Entonces, representa Pedro Castillo además otra cuestión, ¿no? Es decir, tienes por primera vez al movimiento popular en alianza con la izquierda peruana, listos para llegar al poder, lo que por supuesto abonaba muchísimo más en la crisis política que existe en Perú, porque las élites políticas peruanas que disponen de una serie de cosas, no solamente de los medios económicos, digamos, ellas eran las propietarias de alguna manera de lo que estaba pasando y lo que pasa ahora mismo en el Parlamento, también los medios de comunicación prácticamente que han informado, lo decías tú, no se puede leer muy bien ni entender muy claramente qué es lo que pasó en el Perú, porque abres el periódico y prácticamente todos los medios te están dando el mismo titular, la misma noticia, y muy pocos enfoques distintos o que nos permitan, digamos, leer este proceso, lo que ha sucedido con complejizarlo más, ¿no? Sencillamente se trata de un autogolpe y punto, y que no tuvo ninguna salida, ¿no? Pero creo que Pedro Castillo, para llegar al momento en el que ha estado, ha tenido que atravesar un camino bastante pedregoso, ¿no es cierto?, donde lo dicho, la élite política tradicional peruana no lo iba a dejar pasar, donde
sus alianzas, digamos, de alguna manera para frenar esa élite o contentar esa élite o poder generar gobernabilidad, habían hecho que también parte de la izquierda deje a ese gobierno, precisamente porque las alianzas las consideraba fuera del marco, digamos, ideológico en el que estas opciones políticas se mueven, ¿no es cierto? El hecho es que tú terminas con un Pedro Castillo el día de ayer, pero ya desde hace un tiempo atrás, en absoluta soledad, tomando decisiones, una decisión como la que hemos visto que ha tomado, que la Constitución se lo avala, ¿sí? Pero como una decisión como la que hemos visto que ha tomado. Muy arriesgada, una trampa de repente. Solo, es decir, si vos, más allá que tú tengas un artículo constitucional que te permita cerrar un parlamento, esa es una decisión política que debes tomar con muchos respaldos de tipo institucional fundamentalmente, pero también respaldos de tipo social. Y tú tenías ayer, cuando inmediatamente Pedro Castillo toma la decisión, era como que todas las instituciones se iban alejando y lo iban dejando solo, ¿no es cierto? Y la movilización social, que si bien ayer la movilización social era mucho más grande, ¿no es cierto?, en apoyo a Pedro Castillo que la otra, ¿no? Por supuesto, también era una movilización sumamente delgada para los propósitos que se había planteado Pedro Castillo, que era cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta decisión, no pasan ni ¿qué te digo, Claudia? Ni 2 horas, tal vez, ¿no es cierto? Donde Minutos. Claro, ya se tiene rápidamente listo a otra presidenta, además la vicepresidenta de Pedro del Castillo, inmediatamente Pedro del Castillo lanza esta medida, se supondría que tendría mínimamente un apoyo de su propio gabinete, empiezan a renunciar los ministros y la vicepresidenta inmediatamente también saca un tuit dándole la espalda a Pedro del Castillo. Entonces, evidentemente, esta acción, digamos, ¿no? Yo creo que Castillo la toma pensando que podía alcanzar cierto tipo de, cierto tipo de apoyos institucionales con los cuales definitivamente no contaba. ¿Qué dice Julio Peñalosa? Un Castillo aislado en su propio castillo y no había otra salida, muy aventurero. ¿Cuáles son las palabras de Julio? A ver, no puede ser presidente del Perú con esas clases dominantes tan señoriales como las enquistadas en Lima y en Arequipa. Un indiecito. Pedro Castillo es un indiecito. Es un pobre hombre, así se lo mira, que no tiene 2 dedos de frente para poder gobernar un país. Que por si fuera poco, su proyecto político carece de consistencia y por lo tanto no sienta nunca presencia en el poder, es decir, nunca encarna realmente en términos concretos poder, y empieza a gobernar como puede, de tumbo en tumbo, condicionado, cuadriculado por las fuerzas democráticas institucionales formales del Perú, pero sobre todo por un aparato mediático verdaderamente infernal que le hace la vida imposible, porque además va cometiendo errores de forma, sus mensajes son poco claros, hay también como que visiones confusas, tiene, por ejemplo, con temas como el aborto, el tema de la mujer, el tema de la violencia de género, etcétera, más bien expresa posiciones conservadoras, entonces nunca llega a encarnar un proyecto de poder. Y el indiecito tiene que irse, pues, tiene que irse en estas condiciones, ¿no? De mala manera, como un intento fallido de dictador que intenta hacer un golpe de Estado ante la desesperación de que lo van a defenestrar en 24 horas. Y el Perú tiene que volver por los cauces de la política tradicional, y tiene que pensar en un Kuczynski, tiene que pensar en un Alan García, en un Ollanta Humala, en un Toledo, por más que todos estos personajes formen parte de un aparato democrático y institucional, con gobiernos que nunca terminan, etcétera, etcétera, pero ya se han sacado de encima el indiecito. La carga racista es tremendamente fuerte en toda esta historia que de alguna manera explica el comienzo, el desarrollo y, digamos, el ocaso, el fin muy prematuro de Pedro Castillo, que creo que nunca llegó a construir un verdadero proyecto de poder como para poder precisamente sentar presencia y consolidar gobierno en el Perú.
Susana había hecho énfasis en un sistema democrático peruano que no le ha permitido salir de esta espiral del encierro, de la espiral de su sociedad, de esta política tan nublada, ¿no? Poca gente entiende lo que pasa realmente en el Congreso peruano. Julio, ¿tú crees que fue más bien la falta de esa fuerza política del líder más que este sistema al que está apuntando Susana? Si el sistema es tan poderoso y está bien aceptado, y tú tienes un supuesto proyecto alternativo, se supone que tendrás capacidad de resistencia y de lucha política, pero eso es lo que no ha pasado en el Perú, y Castillo se ha ido, digamos, evaporando, desvaneciendo o debilitando conforme vinieron pasando los meses, lo fueron cercando y le fueron preparando el escenario para que finalmente terminara como terminó. Creo que en el Perú no hay un proyecto político como el que se ha producido, por ejemplo, o se ha construido en Bolivia, con poderosas organizaciones sociales que sientan pues presencia en la calle, ¿no? Ayer, cuando se había ido ya del poder y había sido detenido en la prefectura de Lima, Pedro Castillo, había unas cuantas personas diciendo un par de cosas en la calle, pero con muy poca fuerza. No sé, creo que hoy día eso ha cambiado un poco, pero de todas maneras, movilizaciones que permitan pensar en una convulsión social o en una defensa o recuperación de la presidencia del Castillo, yo las veo prácticamente inviables, ¿no? La partidocracia peruana y el aparato tradicional son muy poderosos, y todos los elementos que están alrededor de ello, que sobre todo están vinculados a poderosos medios de comunicación, van a hacer que finalmente Perú vuelva, por lo menos por ahora, hacia los cauces naturales de la tradición política que en alguna medida caracteriza o explica cómo ha venido funcionando en los últimos 50, 70 años. Me pregunto qué movimientos va a hacer la actual presidenta. Parece una locura ya tener una nueva presidenta en Perú. ¿Qué va a pasar si seguimos las estadísticas que tú misma nos has planteado al inicio de esta mesa, Susana? ¿No vamos precisamente a encontrar estabilidad en el futuro de la política peruana, o sí? ¿O no sabes? Sí, lo que pasa es que me parece interesante lo que marca Julio, ¿no? Que no me parece contradictorio, digamos, a el sujeto político versus también un sistema ya complejamente estructurado, ¿no? Para favorecer ciertos movimientos políticos cuando la élite política no está conforme. Es decir, tú tienes una constitución, ayer lo decía un abogado que me parecía un poco gracioso, una constitución inconstitucional, ¿no? Porque te plantea la posibilidad de que uno de los poderes del Estado, ya sea el Ejecutivo, con esta cuestión de tener mociones de censura al presidente y poderlos retirar por un tema por lo que lo han retirado ayer a Castillo, incapacidad moral. ¿Qué es la incapacidad moral? ¿No? O sea, 110 personas incapacitan moralmente a un presidente que ha salido finalmente votado por las urnas, ¿no? Eso es... y la propia vicepresidenta estaba bajo esta misma sombra, ¿no? Sí, pero que te digo que la Constitución ya de alguna manera te cercena, digamos, algo, ¿no es cierto? A alguien, ¿no? Les da la posibilidad, un poder mayor al de las urnas, al de los diputados, al de los asambleístas, para poder, digamos, dejar sin funcionamiento al Poder Ejecutivo. Y lo mismo pasa, digamos, con el Poder Ejecutivo, es decir, un presidente que en un artículo 134 tenga la posibilidad de dejar sin funcionamiento al Parlamento por 2 mociones de censura a un ministro, ¿no? A una suerte de primer ministro que se nombra en el Perú, que es una figura, digamos, extraña, ¿no es cierto? Entonces, esto complejiza aún más el escenario, porque es como muy fácil en algún modo generar rotación, digamos, entre el poder cuando no existe un acuerdo en las élites políticas peruanas. Ahora, no se puede matizar aquello que señala Julio, que es la carga racista y clasista que existió sobre Pedro Castillo. ¿Y Pedro Castillo qué hizo ante eso? Y eso me parece que es importante analizarlo, ¿no? No constituyó un movimiento político
No hubo una izquierda que configure un conjunto de ideas, digamos, alrededor de ese gobierno y que haga una pelea, si tú quieres, intelectual, una pelea en base a los sentidos comunes para ajustar, digamos, ¿no? Para darle forma a un gobierno del movimiento popular, a un gobierno salido del mundo campesino por primera vez, ¿no? Es decir, si es una izquierda, digamos, estudiada, intelectual, que de pronto se retiró pronto del gobierno de Castillo precisamente porque no encontraba, digamos, ciertas líneas ideológicas que de pronto esa izquierda buscaba, pero... Y lo desabrigó. Y olvidaron el bien mayor, que ese era el único gobierno que salió del mundo popular. Es decir, no tenían otro. Con todas las falencias que pudo haber tenido el gobierno del Castillo, este era el gobierno del mundo popular y esta era una oportunidad histórica que se tenía para configurar un nuevo sujeto de poder, ¿no es cierto?, que se alimente y se vista de toda esa organización social, que si bien tiene razón Julio, no es una organización poderosa, pero no se puede desconocer que existe un mundo popular en el Perú muy poderoso, muy fuerte, muy vigoroso, que no se representa en esas élites políticas peruanas, y eso de alguna manera te explica también las crisis políticas que permanentemente se viven. Es decir, algo te tiene que explicar el hecho de que en Perú tú tengas en 11 años 23 presidentes, en los 6 últimos años 6 presidentes. No es solamente, digamos, el tema de ese pasanacu que de pronto existe entre las élites políticas peruanas, sino también es un malestar que emerge desde la sociedad. El hecho de la victoria de Castillo con ese más de 50% sobre Keiko Fujimori y toda esta cuestión, de alguna manera expresan todo esto que te digo. Y Pedro del Castillo y la izquierda no supieron capitalizar aquello que ese voto les estaba diciendo, que era la inconformidad que existe de un mundo popular peruano sobre la forma en la que se ha conducido normalmente el poder. Pedro del Castillo no alcanzó a hacer algo que era fundamental que se lo plantee el primer día del gobierno, donde pudo tener más juego de cintura, que es una asamblea constituyente para modificar toda la constitución. Con esta idea acabó Claudia. Y lo que hizo Pedro del Castillo fue, de alguna manera, tener un gobierno que le sonría a esas élites, ¿no? Por eso la izquierda rápidamente se alejaba, porque tenías un gobierno que, de alguna manera, en lugar de combatir a esa élite política tradicional peruana, lo que hacía era intentar que esa élite política esté más o menos conforme o no esté tan molesta, etcétera, etcétera. Y eso se refleja en varios nombramientos de autoridades, de ministros, mismo embajadores, ¿no es cierto? Y ayer fue claro en los discursos que cada uno de estos tenían. A eso voy, a los otros discursos. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, o sea, en Bolivia, tenemos tweets de Samuel Doria Medina, de Carlos Mesa, de Jorge Quiroga, por supuesto el presidente Arce y otros actores políticos. Aquí se intenta leer y manejar el espejo también, cada uno a su manera, ¿no, Julio? Bueno, es absolutamente previsible que esto se capitaliza desde el punto de vista mediático, de repercusiones y posibles viralizaciones en redes sociales. Ese aparato en Sudamérica está funcionando como un reloj inglés muy puntual, como se han manejado las coordenadas de los contenidos vinculados al enjuiciamiento y a la sentencia contra Cristina Kirchner. Esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y creo que los gobiernos y las organizaciones sociales, sobre todo, todas teniendo una medida es el aparato que posibilitó el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Volviendo para Perú, lamento profundamente que Pedro Castillo no haya sabido en cada proyecto político las cosas a la hora de la evaluación final. No era el líder que estábamos de Perú, con esta tradición política tan perniciosa que tiene al Perú atrapado en las coordenadas de una clase señorial que maneja el país en siglos, maneja su economía, maneja sus intereses,
y no va a dejar de hacerlo, y menos ahora con una presidenta que seguramente ahora está pensando en... No creo que ella quiera llamar a elecciones lo antes posible, no creo que quiera recomponer las cosas en términos constitucionales, a ver si se ponen a discutir o intentan discutir sobre la necesidad profunda que tiene el Perú de una reforma constitucional. Yo creo que un proceso constituyente al Perú le vendría muy bien, pero para eso tiene que haber organizaciones sociales, tiene que haber articulación de los de abajo en el mundo popular, y estoy sintiendo que eso en el Perú está faltando. Gracias, Julio, por no fallarnos a esta cita pese al resfrío. Esperemos tenerte acá en el estudio, que te mejores. Sé lo que es tremendo resfrío, estoy saliendo. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Julio. Gracias. Por participar. Muchas gracias. Listo. Y Susana, consérvese en salud, que la queremos a menudo también aquí en el programa. Gracias porque hemos podido sacar algunas capas de un sistema muy complejo que sin duda demuestran la soledad de un hombre y la falta de coherencia entre estos elementos que no terminan de ser un proyecto alternativo al Perú que ya conocemos, ¿no? Gracias, Susana. Gracias a ti por la invitación, un saludo cordial a la gente que nos está siguiendo, viendo, y un saludo al Julio.